presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Distinguidos oyentes, les saludo con mucho afecto a través de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Y pues con el firme compromiso de dar continuidad con nuestro segundo tema de la serie ¿Quién es el Anticristo? Habíamos quedado en el tema anterior que estaríamos identificando los dos misterios que identifican la Santa Biblia. Ok, pero como hacemos de costumbre, antes de continuar, haremos una oración. Oremos. Padre eterno, elevo esta oración al trono de la gracia, glorificando y santificando su majestuoso nombre. Espero, Señor, la asistencia de su Espíritu Santo para que pueda guiar a todos los que escuchan este tema y ver con claridad la identidad del personaje que su santa palabra identifica como el anticristo, el hombre de pecado e hijo de perdición. Todo se lo pido, Altísimo Padre, por los méritos eternos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Distinguidos oyentes, podemos decir que el nombre anticristo es verdad, no ocurre en esta profecía. Ello no es necesario. El apóstol Juan ha dado el nombre. El apóstol Pablo nos lo presenta con su descripción. Él retrata al anticristo con un poder, una verdad, una seguridad y plenitud que no ha dejado nada que suplementar y mucho menos que corregir o enmendar para los 18 siglos que han pasado desde entonces. Las pinceladas con las cuales este tratado es hecho con pocas, pero cada una en un relámpago iluminador, y cada miembro y característica del terrible coloso queda revelada. Pablo no pintó este retrato y lo dejó como un enigma para dejar perplejas y desconcertar a las futuras generaciones. Con la historia en nuestras manos, no hay lugar para un momento de duda sobre ello. Desde que Pablo escribió, ha habido solamente un sistema al cual este retrato puede ser aplicado. Se aplica en cada detalle, como la fotografía concuerda en cada rasgo con el rostro viviente del cual fue tomada. Pero no así coincidirá con otro sistema que ahora está o estuvo sobre la tierra, como también la fotografía ajustada no con cualquier rostro, sino con el mismo que fue estampado sobre la placa del artista. Es así como claramente el espíritu de profecía previó la venida del anticristo y así confiablemente capacitó al apóstol Pablo para describirlo. La llave de esta profecía está en el 7º versículo de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice lo siguiente: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Cierro comillas. Como hemos dicho, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Es aquí donde surge el misterio de iniquidad. Esta frase es impresionante. No es simplemente iniquidad, sino el misterio de iniquidad. Desde el tiempo cuando la primera transgresión allá en el Edén abrió las puertas para su entrada, la iniquidad nunca ha estado ausente de esta tierra. La historia no es otra cosa que un dolido relato de iniquidades, pero ahora una nueva época estaba por ser abierta en la carrera del mal. Una hasta ahora sin precedentes e inaudita organización de iniquidad estaba por aparecer. La frase misterio de iniquidad
sugiere una secreta y terrible conspiración para pecar entre entidades de varios rasgos y facultades y quizás también de varias naturalezas. No una mera serie de actos aislados, sino un sistema diestramente construido con las varias partes primorosamente ajustadas unas a otras y sus uniones trabajando, moldeando un producto de tremendo carácter maligno, sobrepasando lo que cualquier anterior generación haya presenciado. Ese misterio, entre comillas, era como no divulgado aún, pero estaba aún entonces, cuando Pablo escribió, viajando hacia la luz y sería revelado a su debido tiempo. Por tal razón, se hace necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Pues la frase sugiere otro misterio, y es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo ya en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, dijo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Entonces, esas dos frases permanecen únicas en la Biblia. Nosotros no leemos sino una sola vez acerca del misterio de la piedad y una sola vez acerca del misterio de iniquidad. Ellos son los dos preeminentemente grandes misterios de la revelación. Ellos permanecen uno contra el otro. El misterio de iniquidad, modelando su carácter exterior y semblanza sobre el misterio de la piedad, haciéndolo su esquema hasta que finalmente el misterio de iniquidad presenta en sí mismo al mundo una perfecta imitación y falsificación del misterio de la piedad. Viendo que los dos misterios permanecen tan relacionados uno con otro, un misterio interpreta al otro. Debemos dar la misma altura y profundidad, el mismo largo y ancho, al uno y al otro, tanto como el origen y carácter diverso de los dos lo permitan. Entonces preguntamos, ¿cuál es la idea precisa del Espíritu Santo en la frase el misterio de la piedad? ¿Denota la frase simplemente ese sistema de verdad espiritual que Dios ha estado desarrollando durante las sucesivas edades del mundo, que ahora finalmente se levanta plenamente manifestado en el Evangelio? Pues a no dudarlo, esto es parte del misterio de la piedad, pero no es el todo, ni es de hecho la parte principal del mismo. El misterio de la piedad no es solamente el desarrollo de un sistema, es el desarrollo de una persona. Así lo define el apóstol. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Bueno, fue el desarrollo gradual de ciertos grandes y sobrenaturales principios y verdades a través de símbolos, profecías y personas tipificantes, hasta que finalmente ellos alcanzaron su completo desarrollo y plena manifestación en la persona del Hijo de Dios. El misterio de iniquidad, que permanece junto y contra el misterio de la piedad, como su paralelo y falsificación, debe ser igual a este. Igual a este en tener su fuente fuera del mundo, igual a este en su lento y gradual desarrollo, e igual a este en su culminación final. De este también podemos decir que no es el desarrollo de un sistema solamente. ¿Por qué? Porque es el desarrollo de una persona. Es la reunión conjunta de todos los principios del mal y el agrupamiento de ellos en una organización o hueste y su corporización final en una persona representante o cabeza, que es el anticristo. Él habría de ser el gran resultado de la apostasía, no su mera cabeza ornamental, sino su ejecutivo. Él habría de guiar sus consejos, inspirar su política, ejecutar sus decretos. En resumen, él habría de ser el órgano a través del cual sus terribles poderes serían puestos en práctica. La profecía trae ante nosotros dos misterios, que lo hemos dicho. El uno, la falsificación en todos los puntos del otro. Tenemos un agente invisible, quien es Dios, detrás de uno, y tenemos un agente invisible que es Satán detrás del otro. Tenemos un misterio culminando finalmente en una encarnación. Dios fue manifestado en carne, dice la Escritura.
Vemos al otro en igual manera culminando en una encarnación, en un sentido menos estricto, porque todos sus principios se concentran y se muestran al mundo a través de su cabeza viviente sobre la tierra, que es el anticristo. Podemos aún ir más lejos y decir que hay una encarnación real del espíritu y la mente de Satán en el misterio de iniquidad, como la hay también del espíritu y mente de Dios en el misterio de la piedad. Y como en Cristo Dios y el hombre se encuentran, así en el anticristo y su falsificación y rival, el humano y el sobrehumano se encuentran y actúan juntos, hombre terrenal y querubín caído. Ok, ahora veamos el despliegue de estos dos misterios. El apóstol, habiendo traído esos dos misterios al escenario y mostrándolos frente a frente, continúa trazando el paralelo entre los dos. Y este paralelo es claramente discernible en cada etapa de su carrera. El apóstol lo traza primero en su surgimiento, segundo en su venida y tercero en su pleno y completo desarrollo. Síganos el paralelismo paso a paso y etapa por etapa para que vea cómo se cumple rasgo a rasgo este paralelo. Bueno, en su surgimiento, dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ahora, ¿qué dice el texto? Bueno, que el mencionado personaje estaba ya en existencia. Sus energías estaban en movimiento, pero trabajaba en secreto y era inaudible al mundo. Trabajaba como lo hace la levadura en la harina, la cual se mantiene silenciosamente fermentando la masa hasta que toda ella ha sido fermentada. Trabajaba como la semilla lo hace en el suelo, la cual germinando en las tinieblas rompe el terrón, estalla en la luz y recibiendo un acceso de fortaleza desde el sol y el aire, germina el tronco, y al final culmina en flor y fruto. Ahora el misterio de iniquidad se fue desarrollando cómo trabaja la traición y cómo actúan los traidores. Pues los conspiradores se reúnen secretamente, planifican y concertan sus planes desconocidos para el mundo, hablan secretamente, pero, como siempre, sus proyectos a la larga maduran y salen a la luz pública y finalmente proclaman abiertamente lo que han incubado en las tinieblas. Así mismo trabajó el misterio de iniquidad. Así también trabaja el misterio de la piedad, o trabajó. Aún en esta etapa inicial de los dos misterios trazaremos una similitud entre ellos. Pensemos cuánto tiempo el Evangelio trabajó antes de que resultara en la encarnación del Hijo de Dios. Pues miren, por edades y por generaciones el cristianismo fue un misterio oculto. La redención del hombre por medio de la encarnación del Hijo de Dios fue un secreto profundamente oculto en los consejos de Dios en la eternidad, y aún después de que el tiempo comenzó su curso, permaneció largo tiempo como un secreto desconocido del mundo. Poco a poco este misterio se reveló a sí mismo. Primero, la idea de la encarnación fue hecha a conocer débilmente. En la primera promesa fue hecha la mención de la simiente de la mujer, allá en el Génesis. Y sobre esta oscura insinuación fue construida la esperanza de un libertador. Y esa esperanza transcurrió en las etapas con la raza. La idea de la expiación fue seguidamente revelada en la ordenación del sacrificio, el cual también, con la esperanza que está expresada y sustentada, llegó hasta el extremo de la corriente del tiempo. Seguidamente, un completo sistema de adoración ceremonial fue instituido para revelar la inminente redención en la amplitud de sus bendiciones. Todavía el velo estaba sobre esta. Allí surge una ilustre serie de augustos personajes quienes fueron precursores o tipos de Cristo. Ellos exhibieron ante la iglesia los oficios de su encarnado Salvador, o que su encarnado Salvador habría de cumplir, y el trabajo que él habría de ejecutar. Allí se levantó una orden de hombres proféticos que lo prefiguraron como el gran maestro.
allí se levantó una orden de hombres sacrificiales que lo prefiguraron como el único sacerdote. Allí se levantó una orden de hombres reales que lo prefiguraron como un monarca, y un monarca que habría de ser más alto y poderoso que cualquiera de los monarcas de la tierra. Los reyes de la casa de Judá lo prefiguraron como brotando de una casta real y el heredero de un trono al cual todas las naciones servirían y ante el cual todos los reyes se inclinarían. Así trabajó el misterio de la piedad, desplegando y todavía desplegándose a medida que las edades avanzaban, el tipo creciendo cada vez más claro y la profecía cada vez más plena, hasta que al final el misterio salió de detrás del velo y se levantó ante el mundo, perfeccionado, finalizado y plenamente revelado en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Dios fue manifestado en carne y centrado en su persona y fluyendo de ella a través de su vida, misterio y muerte, como los rayos del sol, estaban todas las gloriosas doctrinas del Evangelio. De igual manera, el misterio de iniquidad se mantuvo viajando por las mismas etapas hacia el día de su revelación final. No fue la producción de una, sino de muchas edades. La aparición del mundo cambió, o la apariencia del mundo cambió. Grandes imperios que habían llenado la tierra con su gloria y la cargaron con su opresión, descendieron al sepulcro. Surgieron cultos con sus poderosas jerarquías y grandiosos ceremoniales, y cuando sus días se cumplieron, desaparecieron, dejando solamente templos arruinados y altares desiertos para contar que ellos habían una vez existido. Pero el misterio de iniquidad, como si fuese inmortal, igual que el ser que lo inspiró, rehusó sucumbir a esas conmociones. Mantuvo su curso sobre tronos quebrantados y altares profanados, siempre avanzando hacia la elevada meta, donde se mostraría a sí mismo a las naciones y sería la maravilla de todos los que habitan sobre la tierra. Distinguidos oyentes, silenciosamente y furtivamente este misterio prosiguió su curso. Por edades y por generaciones fue también un misterio oculto. Pablo nos dice que estaba obrando en su día. Esto nos garantiza poder decir que el anticristo había nacido entonces y estaba haciendo la prueba de sus poderes infantiles. El mundo no oía su trabajo, pero Pablo, por el espíritu de profecía, sí lo oía y sonó la alarma ante la iglesia. Los gnósticos y otros maestros del error que habían surgido en el mundo tan temprano como en los días de Pablo fueron anticristos, y especialmente aquellos que propagaban el engaño de que fue un fantasma el que los judíos encarcelaron y crucificaron en el Calvario. Ellos parecían admitir la misión de Cristo, sin embargo, subvirtieron la gran finalidad de su venida negando su encarnación y, en consecuencia, la entera obra de la redención. Pero, aunque esos maestros fueron anticristianos, ellos no fueron el anticristo. Después de ello, Pablo dio advertencia de que vendría uno mucho más grande que ellos, del cual el cordón de cuyos zapatos ellos no eran dignos de desatar. Ellos fueron anticristos y atrofiados y malformados. Su sistema de error fue inmaduro y su poder de ataque despreciable, comparado con ese plenamente crecido anticristianismo que levantaría en días posteriores y diría al mundo: yo soy el Cristo, y bajo esa bandera haría guerra contra el verdadero Cristo. Más aún, ya antes del día de los apóstoles, el misterio de iniquidad había comenzado a obrar. Desde el principio, Satanás había hecho correr la línea del error paralela a la línea de la verdad. Él había sido un cercano observador del plan de Dios desde el principio, y él lo hizo su modelo sobre el cual formar el suyo propio. Nunca el divino plan avanzó una etapa sin que Satanás hiciera un avance correspondiente en el suyo, tan semejante al otro como fuera posible hacerlo en todos sus aspectos exteriores, pero esencialmente antagónico en principio y en espíritu. Satanás ha sido un falsificador desde el principio, y así lo reza la Escritura. Aún en los tiempos del paganismo, nunca se mostró como un adversario declarado,
o haciendo abierta guerra. Él jamás estableció un sistema de ateísmo. Él permitió que la gran idea de un Dios fuera recibida en el mundo pagano, pero tuvo el cuidado de interceptar la influencia de esa gran verdad en el corazón y la vida, seduciendo a los hombres para la adoración de muchos dioses, y esos dioses en la propia semejanza del hombre. Él estableció altar contra altar, sacerdocio contra sacerdocio y sacrificio contra sacrificio. Magnificó y embelleció su ritual en el mundo pagano hasta que pareciera un no indigno rival del divinamente instituido ceremonial sobre el monte Moriah. Más aún, él envió por delante pioneros para mantener viva la expectación en el mundo pagano de algún grande porvenir. Él mostró al mundo un colosal cuadro del anticristo mientras todavía estaba lejos. ¿Por qué? ¿Qué fueron los césares, reyes y sacerdotes del mundo romano, sino tipos de aquel más terrible poder temporal y espiritual que sería depositado en la silla de los papas? Pues esa colosal imagen él la mantuvo plena ante la vista del mundo, hasta que hubiera arribado la plenitud del tiempo para la aparición del anticristo, y entonces retiraría la imagen y traería al frente la gran realidad, el hombre de pecado, que entonces vendría a su pleno nacimiento, aunque no aún en su plena estatura, y él encontraría una sede y trono sobre las 7 colinas. Es así como vemos que el pastor llega a ser un monarca, 10 siglos de ascender o de trepar, pero este rasgo lo veremos en el próximo tema, nuestro tercer tema. Así que me despido de ustedes hasta la próxima para seguir con la continuación de esta serie, esperando seguir contribuyendo con el mensaje de salvación que nos ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo. Quedo sus gratas órdenes desde Venezuela, el pastor José Barito, su servidor. Dios le bendiga. Mostrándonos están